una pena convencional? Es una pena convencional que lo determinan las partes. Que cuantifican el daño del incumplimiento de la obligación o su retraso. ¿Ya está? Muy bien. Artículo 532 del Código Civil. Esta es la última clase que pueden participar por puntos. Los que quieran participar leyendo el artículo, levantan. Lea usted. ¿Apellido? Gabriel Mamá. Gabriel Mamá. Notas. Artículo 532. Resarcimiento convencional. Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso de la ejecución de un contrato, la pena convencional sustituye al resarcimiento judicial del daño que hubiera causado, la inejecución o el retraso de la obligación principal. De nuevo, más pausado. Artículo 532. Resarcimiento convencional. Si se ha estipulado una cláusula penal para el caso de incumplimiento o de retraso en la ejecución del contrato, la pena convencional sustituye al resarcimiento judicial del daño que hubiera causado, la inejecución o el retraso de la obligación principal. El 532 no lo dice, ¿no? Pero hay dos tipos de... Sanciona dos supuestos o dos extremos la cláusula penal. Va a sancionar, en primer lugar, lo que ustedes han puesto en el concepto, ¿no? Cuando hay incumplimiento de la obligación. Entonces, pregunten, les voy a hacer varias preguntas. Cuando les diga pregunta, lo van a anotar, ¿ya? Para su examen va a entrar un 80%, 70% de las preguntas que yo les he dictado. ¿Quieren sacar buena nota? Lean los cuestionarios, ya los cuestionarios que hemos hecho. Algo que va a entrar es, explique el artículo 532 del Código Civil. Entonces, no lo dice así el Código Civil, pero el Código Civil lo que está haciendo es, cuando hay un incumplimiento de la obligación, entonces las partes estipulan una pena. Cuando escuchamos de pena convencional, ¿quién determina cuánto va a ser? ¿Es el juez? No, son las partes. Muy bien. Yo contraté a alguien para que realice la construcción de un edificio. ¿Ha construido el edificio? No. Entonces ponemos una cláusula penal compensatoria, se llama. ¿Ya? Suponiendo que cuesta 100.000 bolivianos la construcción de un almacén, de un cuarto, lo que quieran. La cláusula penal compensatoria va a ser más o menos como el 30%, va a depender, ¿no? Puede ser el 40% de esto. No ha construido el edificio. ¿Cuánto te debe pagar de daños y perjuicios? Si no pones esta cláusula, vas a tener que ir a sede judicial a demostrar cuánto te debe. ¿Ubicar? Pero tú has estipulado y has establecido de que en caso de que haya un incumplimiento total de la obligación, la parte que ha incumplido pagará en favor de la otra el 30%. Esta es una cláusula penal compensatoria. ¿Ya? Cuando hay incumplimiento de la obligación. Pero esto es cláusula penal compensatoria. Pero también existe la cláusula penal, la más común, moratoria.
¿Qué va a sancionar la cláusula penal moratoria? El retraso de la ejecución. Exacto, el retraso, la mora. Ahora, por día de retraso, ¿cuánto pondrían ustedes? Va en relación al monto, ¿no? Como 15 por día, ¿no? Cuando es exceso, ya han visto el auto supremo que hace el juez. Lo reduce. Entonces no puedes hacer abuso, ¿no? Si quieren puede ser el 1%, el 0.5, etcétera, ¿no? Puede ser por día de retraso. Entonces esa es otra cláusula. Por cada día de retraso, la parte que ha incumplido pagará en favor de la otra el 1%. 1.000 bolivianos por día, 500 bolivianos por día. Entonces tu código civil no te lo explica así. No dice son dos cláusulas, no. Lo que te dice es, si lo han leído bien, habla de estas dos, del incumplimiento y del retraso. Esa es la cláusula penal. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están determinando el monto? Exacto. Por eso la definición que yo les decía, es una pena convencional, porque son las partes las que deciden en el contrato cuánto va a ser la multa en caso de que haya retraso, en caso de que haya incumplimiento. Siguiente artículo, 533. Apellido. Prohibición de exigencia confunda la pena independiente del perjuicio. No puede el acreedor exigir al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, a no ser que ésta hubiera sido estipulada por el simple retraso. Parágrafo segundo. Para exigir la pena convencional no es necesario acreditar que exista perjuicio alguno. Muy bien. Hay dos partes bien interesantes de este artículo. La última parte, el parágrafo 2 que ha leído, ¿hay que demostrar que hay perjuicio? No tienes que demostrar cuánto te ha perjudicado que no haya construido ese cuarto que ibas a alquilarlo o esa tienda que te ha perjudicado. Basta con que tú pongas esto. Estableces esto y se tiene que pagar directamente, ¿ya? Ahora, el parágrafo 1 es más completo. ¿Alguien entiende el parágrafo 1? ¿Entiendes? A lo que yo entiendo, doctor, es que al mismo tiempo, digamos que hemos puesto una práctica penal moratoria por días, y al mismo tiempo en el que yo le estoy diciendo que cumpla, no le puedo decir cada día que me pague el monto de todo trastornado. Vas por ahí, pero al final está. ¿Sabes cómo es? Escúchenme, ya, no les voy a preguntar esto en el examen, pero sí les va a salvar en algún momento, en el contrato. Escúchenme. ¿Cuánto hemos puesto de multa si no cumple? 40%. ¿Cuánto está de multa por día en caso de que haya retraso? Muy bien, ahora ha pasado esto. Hay 20 días de retraso. ¿Cuánto nos debe? 20%. Perfecto. Entonces, hemos puesto en nuestro contrato de que cuando llegue a los 20 días o supere, se va a hacer la resolución del contrato. O sea, se va a romper el contrato, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos debería pagar? Por la cláusula penal compensatoria es el 40%. Y por la cláusula moratoria, porque hay 20 días, es 20%. ¿Esto? ¿O no? ¿O qué piensan? No se puede Usted. cobrar los dos al mismo tiempo. Exacto. Esto, por eso les digo, es tan bonito el derecho civil, porque si les tienen contratos con el Estado, les va a ayudar harto. Esto solo se ve en derecho civil. Lo que dice su compañera es cierto, no puedes cobrar los dos. No puedes, porque eso te lo está diciendo el parágrafo primero. ¿Qué sanciona la cláusula penal moratoria? El retraso, no, el incumplimiento no, el retraso. Es decir, te va a entregar lo que se ha comprometido, pero con un
retraso. Entonces, cuando te entregue esa construcción, pues le vas a cobrar esto. Porque la moratoria solo se aplica cuando ha cumplido, aunque haya habido un retraso, pero ha cumplido. La de arriba se aplica cuando no. Por eso es que no puedes sumarle los dos, porque uno está sancionando que no ha cumplido nada y el otro está sancionando retraso. Entonces, el retraso, ¿cuándo aplicas? Cuando ha cumplido, pero con retraso. Si yo les digo, jóvenes, los que entreguen, escúchenme, jóvenes, los que entreguen su trabajo en cuestionario el día de hoy, vale 10 puntos. Que tienen que hacer el cuestionario, ¿correcto? Deben un cuestionario todavía, si no me equivoco. Los que no entreguen el día de hoy, miércoles, pueden entregar el día sábado, pero va a valer solamente 5 puntos. Cláusula penal, moratoria, ¿o no? Porque van a entregar el trabajo, los que entreguen el sábado, con un retraso. Entonces está aquí. Y los que no entreguen el trabajo es menos 5. ¿Puedo hacer 5 menos 5 esta operación? No. Esto se aplica a los que van a entregar el día sábado. A los que no van a entregar, no puede haber doble sanción. Ese es el punto. Los que no van a entregar es menos 5, o si quieren menos 10 para no confundir. ¿Ubican? Haré un ejemplo, pero así. ¿Entendido? No les voy a preguntar en el examen, pero sí considero que deberían saber. Es muy importante esto, especialmente si tienen contrataciones con el Estado, tienen que manejar muy bien esta parte. Y solo les da el Código Civil. Siguiente artículo, alguien que levante la mano y lea. ¿Usted, apellido? Después los de atrás, ¿ya? Es última clase para ganar puntos extra. No hay más después de esto. Ya. Artículo 534. Cuantía de la pena convencional. La pena convencional no puede exceder la obligación principal. Ya. No puedes, si era 100.000 bolivianos, no puedes poner que la sanción va a ser 110.000, 120.000. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Eso dice. ¿Y qué pasa si me excedo? Lee el siguiente artículo. Artículo 535. Disminución equitativa de la pena. La pena puede ser equitativamente disminuida por el juez si se ha cumplido el Pausa. par. ¿Quién lo va a disminuir? El juez. Pero si es un acuerdo de partes, ¿por qué si las partes se han puesto de acuerdo para hacer el contrato y ellos han firmado, quién es el juez para meterse en esto? Porque yo les había dicho que en el tema contractual es como una balanza. Está bien de que busques ganancia, lucro, está bien que compres un auto barato y que quieras venderlo caro, o sea, es normal. Pero lo que no puedes hacer es abuso. Entonces, no puedes tú decir, digamos, que es 100.000 bolivianos y por día de multa va a ser 30.000 bolivianos. ¿Puedes hacerlo? Y por más que lo hayas hecho y lo hayas hecho en tu contrato, el juez puede decir es excesivo lo que estás haciendo y te lo va a bajar. Porque lo que se busca en un contrato es la equidad, es la reciprocidad de prestación y contraprestación. Va por ese lado. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Siguiente artículo, una persona de atrás de gorra, ¿cómo te llamas? Pacheco Fuentes, doctor. Ya. Nulidad de la cláusula penal. La nulidad del contrato trae... Pausa, o sea, van a leer fuerte y pausado para que todos entendamos. Artículo 536. Nulidad de la cláusula penal. La nulidad del contrato trae la de la cláusula penal, pero la de esta no acarrea la de esta. Facilito de entender, pregunta de examen. La nulidad de la cláusula penal acarrea la nulidad del contrato. Respuesta: no. ¿Por qué no? Porque es accesorio, muy bien, porque tu contrato tiene 20 cláusulas, una de esas cláusulas es la cláusula penal. Si se declara nulo solo esa cláusula. Las otras 19 siguen siendo perfectamente exigibles. Y si se declara la nulidad del contrato, ¿acarrea la nulidad de la cláusula penal? Sí, muy bien. Ya. Vamos al siguiente. ¿Alguien de atrás? Artículo, todavía,
Artículo 537. Seña o arras. Perfecto. Entramos a otro instituto muy bonito dentro del derecho civil que se llama las señas o las arras. ¿Han escuchado de esto, no? Alguien que pueda explicar qué son las señas o qué son las arras. En sus palabras, no me importa si se equivoca, no, o sea, no importa. Pero ¿qué creen que es señas o algo? ¿Han escuchado de este instituto? Estoy haciendo un contrato con arras, dicen a veces. ¿Y qué es las arras? Usted. Es cuando se hace un contrato donde se deja un monto, puede ser económico, previo a firmar el contrato y normalmente cuando no se da cumplimiento suele perderse. Exacto. Lo que ha hecho su compañera. Silencio. La última vez, no sé si se acuerda, yo les dije, va a entrar esto al examen y empieza la bulla y empieza la chacota y demás cosas. Yo lo doy por avanzado y les voy a preguntar de eso. Y les estoy diciendo por última vez, silencio. ¿Quieren hablar? ¿Quieren decir algo? No me enojo. Tienen la puerta, salgan. No les voy a bajar puntos, nada. Pero no perjudiquen a sus compañeros. Y lo digo la última vez. ¿Hecho? Listo. Pregunta de examen. Explique las arras confirmatorias. Entre paréntesis pongan 537. Siguiente pregunta. Explique las arras penitenciales. Entre paréntesis, artículo 538. Muy bien. Ahora, antes de que ustedes lean el Código Civil, yo les voy a poner en contexto lo que ha hecho su compañera es excelente. En resumen, para terminar la cláusula penal, no es otra cosa, la cláusula penal en su cabeza, para que siempre se acuerden, prever en caso de incumplimiento. Prever, eso es lo que hace la cláusula penal. ¿Cuándo aplican la cláusula penal? Cuando hay incumplimiento, cuando hay retraso. ¿Y si las partes cumplen, aplicas? No. Muy bien. En resumen, eso es una cláusula penal, ¿no? Yo les doy un concepto más amplio que se debe poner en su examen, pero para que se acuerden. ¿Y qué son las arras? ¿Con qué podemos relacionar las arras? Las arras pueden relacionarlo con una palabra que se llama esto. Seriedad de propuesta. Eso es lo que es las arras, es seriedad, le da seriedad. Su compañera decía, hay algo que me gusta, imagínense, no, escúchenme, mírenme un ratito. Vas al mercado, hay un jean que te gusta o una blusa que te gusta, te dice que cuesta 100 bolivianos. Revisas tu billetera y solamente tienes 20 y no has llevado tu celular para hacer un pago por QR, pero te interesa y tienes un familiar que vive cerca o tienes tu tarjeta y puedes ir al cajero a recoger. Si le dices a la que está vendiendo, te juro que voy a volver, te puede creer, pero no hay la porque puede que no vuelvas. Y también puede pasar de que vuelvas y la persona lo haya vendido. ¿Y cómo le das seriedad? ¿Hacemos eso o no hacemos? ¿Qué hacemos? Exacto. ¿Sabes qué? Tengo en este momento 20 o 50 bolivianos. Te dejo este monto y voy a volver. Muchos están interesados en esa blusa, pero hay una persona que a la propuesta le está dando esto, seriedad. ¿Sí o no? Ejemplo sencillo. Este es un instituto que viene desde el derecho romano que se llama las arras responsabilitia, que venía así. Un hombre se quiere casar con una señorita y está bien que le diga me quiero casar contigo. No. Tiene que darle ¿qué? ¿Y cómo le daban la seriedad? Porque las arras viene de esto. Agarraba silencio, agarraba bienes y le entregaba a los papás de la novia.
Porque le decía, me quiero casar con la señorita, y si no cumplo mi palabra, porque le estoy dando seriedad, pues voy a perder los bienes que te estoy entregando. Entonces, cuando entregaban los bienes, los papás de la señorita le tomaban más en serio, porque ya no era una propuesta de un tipo cualquiera de la calle que le dice a alguien, quiero casarme contigo. Esto es más serio. ¿Y qué pasaba si el papá, porque antes los papás, ¿no? Padre de familia, le casaba a la señorita con otra persona? ¿Qué pasaba con los bienes que recibió de la primera persona? Le tenía que devolver 4 veces más. ¿Por qué? Porque ha faltado su palabra, ¿no es cierto? Entonces viene de ese instituto las arras. Las arras es darle seriedad a una propuesta. Yo les puse este ejemplo sencillo. ¿Dónde se ven las arras? En los contratos, ya les dije, los contratos de compromiso de venta no están en el código, ¿no? Pero se lo escribe porque todos ubican como compromiso de venta. Lo que existe es un contrato preliminar, ¿ya? Pero ya, hay un departamento que les gusta que vale $100,000. En el lugar que ustedes quieran, les ha gustado, y ustedes tienen en este momento solamente $20,000. Pero ya hay una entidad financiera que les puede financiar, tienen familiares que les pueden prestar, pero no ahora. Va a ser de aquí a 2 semanas, o un mes, o 2 meses. Listo de un lado. Listo del otro lado, la persona que es el dueño del departamento no está regularizado todos sus papeles. Le falta todavía una certificación. ¿Pasa o no pasa? Que un trámite, no es que esté haciendo esto, obrando de mala fe, sino que a veces es bien burocrático esto, y le faltan algunos trámites pendientes. Y te dice, quiero venderte el departamento, ¿estás de acuerdo con el precio? Sí, $100,000. Dame 2 meses para que yo regularice y vamos a transferirte el departamento. Y aquí les hago de nuevo lo mismo. ¿Cómo le damos esto? ¿Qué dice? Arras igual seriedad de propuesta. En resumen, en su cabeza tiene que estar eso. Seriedad. ¿Qué deberían hacer? Hacen un contrato de compromiso de venta, porque si tuvieran los $100,000, hacen venta definitiva. Toma los 100,000, dame tu departamento. Punto. No necesitan arras. Pero cuando pasan estas circunstancias de que o no tienes todo el dinero o falta regularizar los papeles, lo que hacen es este contrato. Y aquí se ponen las arras. En las arras, distinguidos jóvenes, va a ingresar y va a decir, ¿cuánto estás pagando? $20,000. Tú has suscrito con arras, eso no es chiste. ¿Qué pasa? Que ustedes, perdón, como ejemplo, no cumplen. Resultado de que el banco no les ha financiado, su familiar no les ha prestado al final de cuentas, y han firmado ustedes con arras. ¿Qué pasaría con los $20,000 que han dado ustedes? Porque le han dicho, yo soy serio. ¿Qué pasaría con la seña de los $20,000? Lo perderíamos. Lo pierden. No es chiste las arras, es seriedad de propuesta. ¿De qué instituto viene? Decirle que te quieres casar con esa persona, no es chiste. ¿Y qué pasaría que la otra persona que ha recibido los 20,000, el día de mañana o en una semana, lo vende a otra persona el departamento y te dejan colgado? ¿Qué sanción debe tener esa persona? En primer lugar, devolverte los, pero aquí viene la sanción, ha firmado con arras. Las arras es ida y vuelta. Sanciona a uno y también puede sancionar al otro. Debe devolverte otros 20,000 más. O sea, es el ¿entienden? Por esa razón que cuando ustedes estén suscribiendo un contrato y ven la palabra arras, abran los ojos. Piensen, sus clientes van a estar ahí. ¿Qué le van a decir a su cliente? ¿Quieres firmar tu contrato? Sí, les dice. Ahí viene otra pregunta. ¿Estás seguro de que vas a cumplir?
Si les vuelve a decir sí, le vuelven a preguntar, ¿estás seguro? Sí. Bueno, ya les has advertido, porque les has advertido antes de cuáles son las sanciones. Muchas personas se han colgado por eso, porque piensan que firmar un contrato es pues agarrar, firmar, no leer, y después dicen desconocía, no sabía, etcétera. No, la ignorancia, la ligereza no es desconocimiento. Esto se cumple cuando hay con algo. Doctor, en otros casos, no sé, tal vez es mal dicho esa palabra, pero muchos lo llaman las arras, dicen, he dejado como prenda y lo he perdido, dice, ¿está bien? No, pésimo, porque el Código Civil es claro. ¿Qué te dice el Código Civil? Arras, esa es la denominación. Ahora, muchos abogados, muchos colegas, ¿no es cierto?, le ponen la cláusula de, no, esto, arras. Pero ustedes están pasando Derecho Civil 3 y saben que hay dos tipos de arras. Arras, ¿qué? Confirmatorias y arras. Por esa razón que yo les dije, preguntar qué es arras confirmatorias, qué es arras penitenciales. Y aquí viene la otra pregunta que va a entrar en tu examen. ¿Cuál es la diferencia de estas dos arras? Porque tiene que tener una diferencia, ¿no? Alguien que lea, por favor, el 537 atrás. ¿Usted? ¿Apellido? Aricón. ¿Qué? Aricón. Aricón. 537, ¿verdad? Sí. Seña o arras confirmatorias. Parágrafo primero. La suma de dinero o de cosas sensibles que con arras o señas se entregue por uno de los contratantes al otro será imputada en caso de cumplimiento del contrato a la prestación debida o de vuelta, si no existe legislación diferente. Parágrafo segundo. Si una de las partes no cumple, la otra puede rescindir el contrato, deteniendo las arras el que las recibió o exigiendo la devolución en el doble de quien las dio, a menos que prefiera exigir el cumplimiento o la resolución del contrato con el resarcimiento del daño. Siguiente artículo, otra persona que diga su apellido. ¿Apellido? Pae. Pareja. Artículo 532. Arras penitencial. Cuando en el contrato con arras se hubiera reservado el derecho recíproco de las partes al rescindir el contrato, el que dio las arras, si lo rescindiere, las perderá en el provecho del contratante. Si lo rescindiere, el que lo recibió las devolverá en el doble. Ahora alguien dígame, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es? En uno hay la cláusula de que pueden rescindir, pero si rescinde la parte el acreedor o el que le está vendiendo una propiedad que dio, si él lo No hay rescinde, acreedor. pierde el dinero que está adelantando. No hay acreedor. Si es un contrato preliminar de compra-venta, lo correcto sería por emitente vendedor. Por emitente consumidor. Ya. ¿Qué más? Es el mismo ejemplo que nos ha explicado de los $10,000 con los 20,000, ¿no? Que en la cláusula confirmatoria se deja como sería una propuesta a los 20,000 y en caso de incumplimiento que lo venda, digamos, el departamento, tuviera que devolverle los 20,000 más 20,000, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Los dos son lo mismo. Los dos sancionan lo mismo. En la confirmatoria o la penitencial es lo mismo. Pierdes lo que has entregado y si has recibido, devuelves el doble. Por esa razón que varios colegas tienen una confusión. Le ponen solamente arras. Pero ustedes están leyendo y hay diferencia. ¿Y saben dónde está la diferencia? Para que respondan en su pregunta, que les va a entrar en el examen, está en el parágrafo 2 del 537. ¿Cuál de las dos es más fregada si incumples? 538. 537. Esa es la más complicada. Lean
Martin Fine del 537. No, pues resarcimiento. Además puede pedir el cumplimiento del contrato. ¿Dice eso o no dice? Ah, y eso dice en el otro, no dice. O sea que después, ¿sabes qué? Que los 20 es comprometido. Quiero mis. No, quiero mis. 100,000. Pero te voy a devolver. No, quiero mis. Por eso es bien complicado la cláusula penal, la confirmatoria. Esa es la más complicada. Entonces yo les había dicho a manera de ejemplo a su cliente que le dicen, ¿estás seguro de firmar? Sí. Le vuelven a preguntar, ¿estás seguro? Sí. Le vuelven a preguntar, ¿estás seguro? Sí. Mira que son arras confirmatorias. Tomate un día para pensar, porque es bien complicado, joven. Arras confirmatorias. Ahora nos vamos a otro tema que se llama la nulidad y la anulabilidad. ¿Qué es la nulidad? Pregunta. Anótenlo. ¿Qué es la nulidad? ¿Qué es la anulabilidad? No, pero vas a pasar las preguntas de los cuestionarios de todas. Gracias. ¿En cuánto tiempo prescribe la nulidad? ¿En cuánto tiempo prescribe la anulabilidad? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las causales de nulidad de contrato? 548, ¿alguien puede revisarlos? 548. Siguiente y última pregunta. ¿Cuáles son las causales de anulabilidad? 554. ¿Pueden revisarlos si es ese? A veces se me van los artículos. Ya, en resumen, ¿qué es la nulidad, distinguidos jóvenes? ¿Han escuchado lo que dicen? Uno de mis profesores me explicaba respecto a la nulidad y decía, escúchenme, la nulidad es más o menos así. Los enfermos sanan. Hasta un muerto ha revivido. Pero no se puede sanar ni revivir aquello que nunca existió. Esa es la nulidad. Si la máxima sanción que tiene el Código Civil a un contrato es la nulidad. Si en algún momento te inician un proceso por nulidad, es decir, que te están yendo a reventar tu contrato. Es la máxima sanción. La nulidad, distinguidos jóvenes, es cuando el contrato adolece de uno de los requisitos del contrato. De uno de los requisitos del contrato. La anulabilidad, en palabras sencillas les estoy poniendo, ya para que se acuerden. La anulabilidad es cuando el contrato adolece de un vicio del consentimiento o incapacidad de las partes. Les estoy dando resumen, les estoy respondiendo. Siguiente pregunta que les he hecho. ¿Cuánto tiempo prescribe la nulidad? Es imprescriptible, no prescribe. 5, 10, 20, 30, 40 años, se puede. ¿Y la anulabilidad en cuánto tiempo prescribe? Cinco años, anótenlo. Anulabilidad 5 años. Ahora, otra de las preguntas
Esto les va a entrar al examen. ¿Se acuerdan cuando yo les dije en el primer parcial, jóvenes, va a entrar esto al examen? ¿Me han hecho caso? No. Y ahora les voy a volver a decir, y yo sé que muchos sí ahora me van a hacer caso, ¿no? Les digo, va a entrar el artículo, ¿quién está con el 548? ¿Alguien que puede? ¿Apellido? Magistrado Martínez. Léelo, por favor. Artículo 548. Nulidad y anulabilidad de los contratos plurilaterales. No, siguiente. Disculpa, 549, si no me equivoco. Exacto. Ese es donde les he puesto causales de nulidad, pongan entre paréntesis 549. Esas causales tienen que saberlas así como está en su código. Les va a entrar el 549 o el 554, o nulidad o anulabilidad, tienen que saberlas. ¿Ya? Ahora, ¿qué yo les había dicho de nulidad? Vamos a acabar en unos minutitos. ¿Ya? ¿Qué les dije de nulidad? La máxima sanción a un contrato. ¿Ya? Y es cuando el contrato adolece de qué? Adolece de uno de los requisitos o varios de los requisitos de un contrato. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que tener un contrato para su validez? Consentimiento, objeto, causa y forma, siempre que sea legalmente exigible. ¿No es cierto? Artículo 452 del Código Civil. Ahora, veamos si el doctor Peñalosa les ha dicho algo que es cierto. Lee la persona que está con el uso de la palabra, ¿usted? Lee, pausado, el 1. Por faltar. Estamos en el 549, lo que tienen que saber de memoria. 1. Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley. Pausa. ¿El objeto y la forma son requisitos del contrato? Sí. Ahí te dice, o le falta el objeto o le falta la forma, tu contrato es nulo. Vamos al 2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Muy bien. Ahí ustedes pónganle, lo que les está diciendo es que el contrato tiene que tener en el inciso 2, dice, el objeto. Pero ese inciso te manda al 485. Léelo. El 485. El objeto debe ser lícito, posible y determinable. Lícito, posible y determinable. Si no me equivoco, el 485. Sí, 485. Ya. Léelo, por favor. El objeto, 485. sí. Todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable. Ya, mi orden de línea es lícito, posible y determinable. O determinable, lícito. Lícito, posible y determinable. Eso te está diciendo el inciso 2. No, el inciso 2 te dice tu contrato tiene que tener un objeto y tu objeto tiene que ser lícito, posible y determinado. Vámonos al inciso 3. Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que ¿Qué es la causa? Perdón. ¿Qué es la causa? Es otro requisito del contrato. Entonces está muy bien. Ahora vamos al error esencial. Inciso 4. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Muy bien. Cuando hay un error esencial en el contrato, es un requisito de nulidad. Muy bien. Ahora vamos al artículo 554. ¿Alguien que pueda leer? ¿Otra persona? ¿Usted? Apellido. Rodríguez Cerro. Artículo 554. Casos de anulabilidad del contrato. Pausado. Fuerte. El contrato será anulable. Numeral 1. ¿Qué les había dicho? Perdón. Disculpa que te corte y te interrumpa. Yo les había dicho que para hablar de anulabilidad es cuando hay vicios del consentimiento o hay incapacidad. Ahora veamos si es cierto. Lee, por favor. Numeral 1. Por falta de consentimiento para su formación. Muy bien. Numeral 2. Ahora, para que no se queden con eso, de hecho vamos a leer algunos autos supremos, nos ha faltado un poquito de tiempo. Me van a hacer recuerdo. Esto es para que no se confundan. ¿El consentimiento es un requisito del contrato? Sí. ¿Y por qué está como causal de anulabilidad y no de nulidad? Ahí dice por falta de consentimiento. No habla del vicio.
Lo cierto es que para mí ha habido un error al momento de transcribir el código. Pero esto ya ha sido subsanado, o sea, si en algún momento les dicen, si en el contrato falta el consentimiento, ¿es causal de nulidad o de anulabilidad? Mal. Hay autos supremos, yo después vamos a leer autos supremos, donde la falta del consentimiento no es causal de anulabilidad, es una causal de nulidad. Y vamos a leer autos supremos, ¿ya? Pero era para aclarar. Continúa. Numeral 2. Por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la Pausa. persona... Está bien, está ahí. Cuando hay incapacidad. ¿Y cuando hay incapacidad de las partes? Cuando son menores de edad o cuando son interdictos. Entonces, en ese caso, hay incapacidad de las partes, ¿no? Vamos al inciso 3. Lee, por favor. No, al 3 voy a ir enseguida, voy a acabar con eso. Al 4. El numeral 4. Por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia. ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la violencia? ¿Y qué es el error? Son vicios de... Muy bien. Entonces, si en tu contrato hay violencia, si en tu contrato hay dolo, o hay un error sustancial, es una causal de anulabilidad del contrato. Muy bien. Lee el 5. Habla de que el error sustancial se divide en 2. Numeral 5. Por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona. Cuando Pausa. ellas... ¿Entienden esto o explicamos? El error sustancial. Está llegando el 21 de septiembre, van a tener su pollito. ¿Qué pollo les gusta? Bon. Han escuchado de otro pollo que es muy famoso, no vean que es el Don Quino, hay otros que utilizan casi los mismos colores y demás, ¿no? Imagínense de que los del centro de estudiantes están contratando pensando que son los pollos Kingdom que todos conocen. Pero el resultado que son los otros pollos que son muy parecidos y que tienen el mismo logo, que tienen hasta procesos en primaria. ¿Es un error esencial o sustancial? Porque es la identidad de la persona con de la sustancia, o puede ser la identidad de las personas, ¿no? De las Kingdom y el otro Don Kingdom o el otro lado. En ese lado va el error sustancial, ¿ya? No es complicado. ¿Saben cuál es más interesante? Es el inciso 3. Léelo, por favor. Numeral 6, doctor. 3. 5, 5, 4, 3. Numeral 3. Porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de creer o entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasiona a la primera, según la naturaleza del acto o por otras circunstancias. ¿Han leído un auto supremo? ¿Se acuerdan de una persona mayor de edad? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya. Este artículo les trae mucho problema. Mucho. Y les va a traer, ¿no? No les voy a preguntar. Lo que me interesa es que ustedes sepan cuáles son las causales de nulidad. Artículo 5, 4, 9. Tienen que saberlas todas. Les va a tocar a un grupo. Al otro grupo le va a tocar las causales de anulabilidad. Tienen que saber los 5. ¿Estamos? Ya. Ahora esto no va a entrar, pero hasta aquí dejen de anotar. Todo les voy a comenzar un caso. Cuando alguien es menor de edad o es declarado interdicto, ¿puede celebrar un contrato? No, no puede, ¿correcto? Y si celebra, ese contrato es susceptible de ser anulado, ya saben ahora. Pero este caso es real, me pasó hace unos días. Vienen a mi notaría una persona con sus dos abuelitos verídicos, uno 81, el abuelito y la abuelita 80 años. Y está la nieta y le dicen, mis abuelitos me están vendiendo su casa aquí en la calle Bolívar. Buen lugar, ¿no? Una casa. Y los señores estaban ahí, ¿no? Veo el monto económico, la chica joven, 28, 29 años, había vivido gran parte en el exterior, sí, tenía recursos. Pregunta. ¿Qué harían ustedes? ¿Dan?
dan curso? Y si no dan curso, ¿por qué? Normalmente preguntan los notarios si son cuerdos a responder las preguntas porque piden un certificado, no sé si un valor psiquiátrico que avale que están en sus cabales, ¿no? Si no, se va ante notaría probar su certificado. Exacto. ¿Saben, jóvenes? Este artículo, el 553, perdón, el 554, inciso 3, es bien interesante porque dice, la persona que sin haber sido declarada interdicta era incapaz de querer o entender al momento de celebrar el contrato. ¿Qué pueden hacer los hijos o los otros nietos si el abuelito lo ha vendido la casa? Van a venir a reclamar. ¿Han visto alguna vez en prensa y dicen, le han hecho firmar a mi papá o a mi abuelito y lo han vendido todo y hay complicidad de tales, etc.? Y se agarran de ese artículo, el 554, inciso 3, porque es muy difícil, ¿no? Tú ves a una persona y si no ha sido declarada interdicta, ¿cómo tú sabes que esa persona está en uso pleno de sus facultades mentales? ¿Son ustedes especialistas? ¿Pueden dar un diagnóstico? ¿El notario puede? Exacto. Yo les sugerí a esas personas, les he dicho, mira, no es que tenemos que firmarlo hoy, no puedo, en primer lugar. Por la edad, se necesitaría un certificado médico psiquiátrico. Aquí está una lista con muchos números y demás, ustedes coticen, vean, etc. Se necesita un certificado que señale que la persona está en uso pleno de todas sus facultades y sabe lo que está realizando. Y el día de mañana, distinguidos jóvenes, si vienen dos hijos y a reclamar y decir, se han aprovechado de mi papá, de mi mamá, y le han hecho vender esta casa, ¿cuál es la prueba que va a tener la nieta? Porque lo está dando un especialista. ¿Han leído ustedes un auto supremo? Entonces, si en algún momento ustedes tienen alguna venta, están comprando, están vendiendo, al principio se molestaron, no han dicho, ¿cómo? Pero estamos buenos, ¿no? O sea, se entiende, ¿no? Yo traté de hablar de buena manera, pero jóvenes, después de una explicación, la nieta ha entendido. Y ella ha sido la que se ha movido en eso porque ella ha visto de que era mejor perder un día, 2 días en esto y sacar el certificado, pero la venta que estaba realizando no era pues $100, era más de $300,000. Entonces era necesario eso para garantizar que ella va a tener una posesión, va a tener el derecho propietario, no va a ser cuestionado después. Entonces es mucho mejor. Revisen ese artículo, el 554, inciso 3, no se olviden de mí. En algún momento tienen que realizar un contrato con una persona que está hospitalizada, que recién le han operado y etcétera. Su abogado se va a agarrar de eso, por más que tenga 20 años, y va a decir, esta persona estaba sedada, estaba saliendo de una operación, estaba en este tratamiento y ahí le han hecho firmar. Era una persona incapaz de querer o entender al momento de celebrar el contrato. Entonces tiene que tener pruebas. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Recomendación para el día sábado. He anulado exámenes la última vez que han dado. Cuando estén ingresando, sin apuntes, sin cuadernos, todo en su mochila, celulares apagados, en sus carteras. Persona que esté con apuntes, su código, directamente se anula el examen. Van a dar 2 grupos y van a dar el día sábado, posiblemente en esta aula. Escrito. La siguiente. No, el cuestionario no lo van a entregar jóvenes porque es para que estudien. Yo les recomiendo que estudien. ¿Ya? Ya hemos entregado. Ah, devolverles, ¿está bien? Les va a devolver su compañero, se ponen de acuerdo con él, o mañana, o etcétera, les van a devolver los cuestionarios. Públicas en el grupo de horario. No hay tarea, nada, jóvenes, estudien.
favor, la pregunta. ¿Dónde había estado? Carla Álvarez. Medina Sin. Vargas. Lauren. Dania Mamani. Escobar Ortuño. ¿Tú eres? Fernández. Liliana Velasco. Jocelyn Ramírez. Elías Peña.